Eh, Sería deseable que pudieran estar más, pero bueno, vamos a empezar con los que están en estos momentos. Esta reunión de hoy día va a ser muy importante porque vamos a ir dando anuncio a lo que va a proceder dentro de lo que es mi trabajo en el área de formación, ideología del partido. Y es el tema de las políticas no negociables del PLP, que lógicamente pues tienen que formar sí o sí parte del plan de gobierno, pero no es que el plan de gobierno vaya a ser solamente las políticas no negociables. Aquí esto es fundamental porque dentro de lo que sería posteriormente el plan de gobierno, pues van a haber cosas que son negociables, o sea, que podrían estar como que podrían no estar, pero tienen que haber cosas no negociables, o sea, que sí o sí van a estar y que no van a cambiar. Eh, entonces, aquí el objetivo es plantearlas como un perfil del candidato del PLP. O sea, aquellas posturas, propuestas con las que sí o sí alguien que está en el PLP va a defender y que digamos que las personas que nos van a apoyar van a estar de acuerdo con esto. Caso contrario, pues vendría la pregunta de, pues bueno, de repente, claro, caso contrario de no estar de acuerdo, pues podría ser válida la pregunta de que tal vez el PLP no sea el partido más apropiado para ti. Lógicamente, pues esto podría implicar ir avanzando un poco más lento, porque hasta el momento pues se ha ido tratando de incorporar al partido montones y montones de personas, pero no se ha ido viendo cosas en las que todos tengan que estar de acuerdo para decir estamos todos yendo en el mismo bando para buscar esto, o sea, con este objetivo. Eh, para esto he planteado lo siguiente, antes de plantear una especie de jerarquía dentro de los miembros del partido, partiendo desde los que serían los líderes fundadores, precandidatos formados, líderes formados, aspirantes a precandidatos y militantes no formados, los cuales serían, digamos, como jerarquías que estarían habiendo dentro del partido, pero en base al nivel de formación. Con respecto a lo que son líderes fundadores, aquí más que nada estaríamos considerando es a Giancarlo, básicamente porque él es el personero legal del partido y básicamente quien hizo todo. O sea que si Giancarlo no estuviera, pues el PLP no existe. Entonces por eso lo estaríamos considerando como líder fundador. Eh, que claro, él básicamente se encargaría de autorizar o desaprobar las decisiones finales del partido. Y bueno, ahí tiene algunas características, ¿no? Como para considerarlo un líder fundador, como que aportaron económica, y o laboralmente al PLP desde sus inicios y de forma indispensable para su creación. Siguen muy participativos hasta el día de hoy en la mayoría de actividades del partido y son reconocidos por la mayoría de miembros del PLP como líderes de mayor rango. También se estaría considerando a Edward Cárdenas por ser presidente del partido, pero dado que esto es un cargo por votación, pues en algún momento podría dejar de serlo. En el caso de Giancarlo, pues difícilmente deje de tener el cargo de personero legal. En el caso de Edward, sí podría ser que deje de tenerlo si es que en las próximas elecciones de miembros del CEN se decide tener a otro presidente. De ahí vienen los siguientes niveles que serían precandidatos formados. Como bien saben, el PLP no está inscrito como partido político. Entonces, lógicamente, como no está inscrito, pues todavía no habría la posibilidad de ser candidato. Incluso si ya estuviera inscrito, pues para ser candidato tiene que estar en periodo de campaña. Previo al periodo de campaña, lo que se considera es precandidato, o sea, como que vas a ser candidato del partido, pero todavía falta que uno que esté inscrito y dos que el partido esté formado, bueno, que estemos en periodo electoral.
Algunos probablemente puedan ser precandidatos por medio de la alianza que tiene el PLP con Perú Acción, y otros, pues bueno, ya lo serían más adelante cuando el partido esté inscrito. Aquí vemos algunos requisitos para ser precandidato, como la disponibilidad de tiempo, dinero e intención para realizar una campaña electoral, porque no cualquiera puede ser un candidato al Congreso o algo, ¿no? Tiene que ser alguien con el dinero y el tiempo para estar ahí trabajando y enfocándose en que quiere hacer su campaña electoral. Por otro lado, pues hay algunas características formativas o en cuanto a políticas que un candidato debe de tener. Digamos, cualquier candidato al PLP tendría que expresarse a favor de todas nuestras propuestas, o sea, estar de acuerdo con ellas. No tendría sentido que alguien sea candidato, haya una propuesta del PLP y que este candidato esté en contra. Tienen que estar a favor. La siguiente es poder explicar cada una de las propuestas, en qué consiste. Y la tercera sería poder argumentar filosófica, empírica y retóricamente la importancia, necesidad y urgencia de aplicar todas estas propuestas. O sea que las propuestas que vamos a ir viendo a continuación, dentro de un ratito, pues tienen que, todos aquellos que vayan a ser precandidatos tienen que saber cuáles son, tienen que estar de acuerdo con ellas, tienen que saber explicarlas y también tienen que ser capaces de argumentar filosófica, empírica y retóricamente por qué se tienen que hacer, por qué son importantes, necesarias y urgentes. Y bueno, aquellos que estén formados, aquellos que estén capaces de hacer esto, pero que no tengan la disponibilidad de tiempo y dinero o la intención para hacer una campaña electoral, pues podrían considerarse también líderes formados, o sea, miembros valiosos del partido que van a estar ahí trabajando por nosotros para salir adelante y que ya tienen una formación, o sea, ya son capaces de hacer eso, pero no están interesados en ser candidatos o no tienen la capacidad de serlos en este momento. La capacidad económica, pero sí la capacidad, digamos, formativa, o sea, en términos de saber argumentar todas estas propuestas. Y digamos, los que serían precandidatos y líderes formados, se les daría el derecho a decidir sobre las propuestas que van en el plan de gobierno y los requisitos para ascender en jerarquía, así como que podrían formar parte del CEN. O sea que sería necesario estar en estos niveles para poder ser parte del CEN. Esos serían, digamos, algunos derechos que estoy considerando dentro del partido, que se le daría solamente, o sea, facultades solamente a los que estarían formados en estos tres aspectos. Y bueno, los que serían aspirantes a precandidato, pues serían aquellos que tienen la intención de ser precandidatos, pero les falta pasar por el proceso formativo. Y también los militantes no formados serían aquellos que aportan al PLP, probablemente con trabajo, dinero o estando presente en eventos presenciales o virtuales, pero todavía les falta formarse en la parte académica. Entonces, los que serían aspirantes a precandidatos o militantes no formados, pero que todavía no han pasado por todo el proceso formativo, pues tendrían la posibilidad de decidir sobre aspectos presenciales o virtuales del partido, la publicidad del partido o el financiamiento del partido, y también podrían liderar equipos de trabajo, mas no podrían formar parte del CEN. O sea que sí tendrían sí tendrían la facultad de decidir sobre algunos aspectos del PLP, pero no podrían decidir sobre las propuestas del partido. O sea que no, digamos que los que decidirían sobre las propuestas serían solamente aquellos que estaríamos considerando como que encajan como liberales capaces de defender las políticas liberales.
Y aquellos que todavía no estén en la capacidad de hacerlo, pues podrían opinar, tal vez no tanto sobre las propuestas como tal, pero sí sobre otros aspectos como actividades presenciales, virtuales, la publicidad o el financiamiento. Entonces tendríamos esta cuestión, ¿no? De cómo se daría. Como bien saben, hemos estado haciendo reuniones semanales sobre el plan de gobierno para lo que es seguridad ciudadana. Y lógicamente, cuando esto esté más avanzado, pues vamos a ir haciendo reuniones con aquellos que sí pasen el proceso formativo para decidir, para que puedan manifestarse, ¿no? A favor o en contra de las políticas de seguridad ciudadana que sí van a ir. Digamos que aquí se buscaría que haya un consenso unánime, sobre todo con los que serían precandidatos, porque, porque se supone que todos los precandidatos tienen que, cuando vayan ya sea al Congreso, bueno, principalmente al Congreso, ¿no? Tienen que todos estar, votar a favor de las mismas políticas públicas y en contra de las mismas políticas públicas. Eh, entonces, sería un problema bien grande que tengamos congresistas que voten a favor del estatismo o en contra del liberalismo. Entonces, básicamente ese es bastante el objetivo, ¿no? ¿Y por qué se busca que sea algo, el consenso? Se buscaría que sea unánime. Aquí vamos a ir bien, bueno, les quería mencionar algunos argumentos. Mencionaba, ¿no? Los argumentos principistas o filosóficos, consecuencialistas y retóricos. Estos ya los he mencionado anteriormente. Solamente los voy a pasar rápidamente para poder ir de frente ya a lo que son las políticas. O sea, se supone que el candidato al PLP o incluso también los líderes formados deberían ser capaces de argumentar filosóficamente basándose en la coherencia entre políticas públicas, normas estatales y el plan de gobierno con los principios liberales, juzgando si es que son justos o injustos, si hay crímenes legales o violaciones de derechos individuales. Debería ser capaz de juzgar esos aspectos. Los argumentos consecuencialistas pues se basan en el balance costo-beneficio como consecuencias económicas, sociales y políticas a corto, mediano y largo plazo, juzgando la eficacia o ineficacia, la generación de pobreza o riqueza, el crimen ilegal, o sea, se aumenta o disminuye, o el malestar o bienestar en la sociedad. Y los argumentos retóricos que se basarían en las preocupaciones más importantes del público, buscando un lenguaje más acorde al público con el que se esté en el momento, básicamente como ya viendo qué es lo que más convence, ¿no? Ya serían los argumentos retóricos. Entonces, todos estos, pues, los va a tener que manejar aquel que sea precandidato para el Partido Libertario y también aquellos que sean líderes formados en el liberalismo. Y bueno, vamos a ir viendo, bueno, aquí una lista general que englobaría cuáles son las políticas que vamos a ver. La primera que se enfoca en desregulación, o sea, reducción de normas, achicamiento del Estado, que básicamente implicaría, bueno, reducir labores del Estado, oposición, o sea, que cómo nos opondríamos a las propuestas de los otros gobiernos, de los otros partidos, descentralización, que se podría entender como el federalismo, y política monetaria y bancaria, que va a ser algo ya más puntual que vamos a ir mencionando. Probablemente algunos de estos aspectos requieran mayores precisiones, explicaciones, aclaraciones, pero bueno, habiéndolo mencionado ahorita de muy a grandes rasgos, antes de entrar ya más en detalle,
pues quiero saber qué les parece, qué van entendiendo, qué opinan de lo que acabo de decir, si se me ha entendido o no se ha entendido. Sí, se ha entendido muy bien, Jair, gracias. Bien, este, las siguientes propuestas que vamos a ver se han visto, se han hecho un consenso. Como bien recuerdan, yo les he estado pasando un cuestionario de afinidad con políticas liberales y he estado tratando de obtener los puntajes y he sacado una selección de quiénes son los miembros del partido con los puntajes más altos. A partir de eso se ha ido haciendo reuniones también con el presidente del partido y con el personero legal para poder hacer una lista de lo que sí o sí se tendría que ir a ser el candidato del partido. Esta lista no se va a reducir, pero probablemente sí vaya a aumentar, pero ya aumentaría con la participación de los candidatos formados, precandidatos formados y líderes formados. O sea, aquellos que no solamente estén de acuerdo con estas propuestas, sino con aquellos que sean capaces de sustentarlas filosófica, eh, consecuencialistamente y retóricamente. O sea, filosófica, empírica y retóricamente. Vamos con el primer punto, que es el de la desregulación. Aquí estamos considerando varios aspectos. Desregulación básicamente implica la eliminación de normas estatales, las cuales las hay de diferentes tipos. Eh, digamos, podríamos hablar desde eliminar normas, por ejemplo, en la constitución política, o en los códigos, o en las leyes orgánicas, las leyes, los decretos, o también se podría plantear como la eliminación de o reducción de reglamentos. Los reglamentos son planteados por el Poder Ejecutivo, mientras que las leyes, códigos por el Poder Legislativo. También existen las ordenanzas planteadas por los gobiernos locales. Todas estas son normas, leyes, regulaciones que se pueden ir eliminando, reduciendo, acortando, reformando, modificando. Según que el poder que tengamos, ¿no? Si es que logramos tener apoyo en el Congreso, podemos modificar leyes. Si tenemos o incluso si tenemos una amplia mayoría en el Congreso, podríamos incluso modificar la Constitución. Si no tenemos tanto apoyo en el Congreso, pero estamos en la presidencia, eh, pues podemos modificar reglamentos o si es que tenemos participación en algún ministerio. Y si logramos conseguir algún gobierno local, alguna municipalidad, alcaldía, pues podemos disminuir ordenanzas. Entonces vamos a ver la desregulación. De forma general, pues se está considerando primero la salida de los tratados internacionales que condicionan la política peruana, como son el Pacto de San José o el Protocolo de Kioto, entre otros. Básicamente aquí lo que se busca es defender la soberanía del Perú, considerando pues de que estos acuerdos internacionales pues buscan condicionar las políticas de cada país para exigir ciertas normas sin dejarles a ellos la posibilidad de decidir sobre las normas que van a tener. Entonces se partiría de ahí. Eh, de ahí vamos con la derogación de toda obligación o prohibición legal que no se base en la defensa de la vida, la libertad o la propiedad privada de los demás. Ahí se podrían considerar cosas como, por ejemplo, eliminar el voto obligatorio, por ejemplo, que no se basa ni en la defensa de la vida, la libertad ni la propiedad, o eliminar así otras obligaciones que no estén basadas en ello.
O sea, que solamente se podrían mantener obligaciones y prohibiciones que se basen en la defensa de los derechos naturales. Obligaciones y prohibiciones que no se basen en eso, pues habría que eliminarlas, que básicamente implicaría poder ir haciendo un análisis de las leyes peruanas o en general de las normas peruanas y poder ver, ¿no? Como un checklist. ¿Esto está hecho para defender la vida? ¿Sí o no? ¿Para defender la libertad? ¿Sí o no? ¿Para defender la propiedad? ¿Sí o no? Si vemos que no defiende ninguno de los tres, entonces, ¿qué decimos? No sirve, lo votamos, lo eliminamos. Ese sería el análisis a realizar. Derogar toda ley que beneficie a grupos o sectores específicos, como son las leyes basadas en género, sexualidad, raza, etnia, religión, gremio o sindicato. Digamos que, claro, el liberalismo busca que haya una igualdad jurídica, igualdad de normas para todos, y si hay alguna norma hecha específicamente para beneficiar a un grupo particular o perjudicar a un grupo particular, pues esta norma habría que eliminarla. Eliminar toda norma, institución o labor estatal que busca dirigir las decisiones morales de los ciudadanos, como la emisión de incentivos por realizar conductas virtuosas, digamos, que haya un perfil de ciudadano ideal o virtudes obligatorias o prohibición de vicios. Lógicamente esto pues no se podría dar, o sea, la moralidad sería algo pues que el Estado no tendría en que intervenir en lo absoluto, sino que ya sería algo que emanaría de la propia sociedad civil. Entonces cualquier norma estatal orientada a regular la moral del ciudadano, pues estas normas pues se eliminarían. Claro, se podrían permitir aquellas que busquen, se mantendrían aquellas que busquen sancionar o evitar los delitos, pero más allá de eso, nada más. Digamos que el Estado se mantendría al margen de la conducta moral del ciudadano. Desregulación educativa, pues aquí estamos considerando reducir los cursos obligatorios del Currículo Nacional de Educación, o sea que hayan menos cursos obligatorios. Lo ideal, había planteado yo, era directamente eliminar el Currículo Nacional de Educación, pero dado que se formó un poco de debate sobre su eliminación total, pues lo dejamos en simplemente reducir cursos obligatorios. De ahí, eliminar toda norma, institución o función estatal que brinde o exija la enseñanza de valores morales, como son los enfoques educativos, digamos el enfoque de género, enfoque de inclusión, enfoque de, ¿de qué otros enfoques hay? No me acuerdo. Enfoque del medio ambiente, creo que hay. Hay un montón de enfoques. La cosa sería que se eliminan todos los enfoques y también se podrían eliminar cosas como el curso de religión. O sea, que el Estado no le exigiría a los colegios el fomento de valores morales. Eh, digamos que si se mantiene un currículo educativo, pues simplemente sería o sea, un currículo nacional, pues cuanto mucho podría ser de valores, bueno, de saberes intelectuales, ¿no? De conocimiento, pero se evitaría que se inmiscuya en temas morales. De regulación económica, esta es la parte que creo que a muchos más les importa, que iría por eliminar toda norma, institución o labor estatal que busca dirigir las decisiones económicas de los ciudadanos, como emisión de incentivos o planes de industrialización. O sea, un plan nacional de cómo, o sea, eliminar, si es que hay algún plan nacional de cómo se buscaría que el Perú crezca económicamente, si se reduciría más que nada simplemente desregular, privatizar, reducir el Estado y dejar que la sociedad civil busque la forma de sacar al país económicamente adelante, sin que el Estado esté buscando regularlo como si estuviéramos jugando Age of Empire o Minecraft.
Eliminar los requisitos previos para la creación de empresas privadas, como bancos, colegios, clínicas, u otras instituciones civiles, como ONGs, iglesias, asociaciones, etc. ¿Qué es esto de eliminación de requisitos previos? Eliminar requisitos previos implica que, digamos, si alguien quiere crear alguna asociación civil, alguna institución civil, pues simplemente va, lo crea y prácticamente el mismo día ya podría estar listo. O sea, no habría que esperar días, semanas, meses para poder crear una institución civil. Y bueno, el precio también sería mucho más barato. ¿Por qué? Porque prácticamente no te estarían exigiendo que tienes que sacar licencia para esto, tienes que tener permiso del otro, tienes que estar sacando estos documentos, tienes que cumplir con este requisito de dinero, o tienes que necesariamente tener alguna infraestructura o nada. O sea, simplemente tú lo quieres tener y tú mismo ves lo que necesitas, ¿no? Y el Estado no te exige requisitos previos. Claro, si después, o sea, podrían haber normas que si después uno incumple, podría ponerse una denuncia y ante la denuncia se podría buscar digamos, sancionar el incumplimiento de la norma. Pero ya sería luego de que ya esté en funcionamiento. O sea, aquí la idea sería no retrasar la puesta en inicio de funcionamiento de cualquier negocio o institución civil. Ahí dice, reducir al mínimo los requisitos para obtener licencias de funcionamiento y y también los negocios que requieren tener licencia. O sea que muchos negocios que actualmente necesitan una licencia, pues podrían dejar de necesitarla, y los que tal vez las necesiten, pues simplemente los requisitos para obtenerla, pues se reducirían al mínimo. O sea, prácticamente que se pueda obtener de manera inmediata si es que hace falta. De ahí, bueno, derogar los requisitos estatales adicionales a la titulación para ejercer cualquier carrera profesional, como el estar licenciado o el estar colegiado. O sea, que cualquier persona que terminó una carrera universitaria o una carrera técnica, pues ya podría ejercer sin necesidad de tener una licenciatura o una colegiatura o algo más, ¿no? Sino que de frente terminas y ya puedes ejercer sin que se te obligue a nada más. Derogar los requisitos estatales para contratar trabajadores como son el sueldo mínimo o la CTS. O sea, podrían mantenerse de repente CTS, pero ya de forma opcional en base al acuerdo voluntario entre empleador y empleado. O sea, que ya no sería una obligación impuesta por el Estado. Derogar todas las barreras arancelarias y no arancelarias contra la exportación e importación. Bueno, más que nada sería contra la importación, porque la exportación depende mayoritariamente del otro país, pero si hay alguna que dependa de nosotros, pues la eliminamos. Y bueno, quitar los precios mínimos obligatorios a empresas que no son subsidiadas por gobiernos extranjeros. Esto básicamente alude a lo que se conoce como dumping. El dumping es una estrategia que se utiliza para que utilizan algunas empresas para reducir la competencia. Sin embargo, es una estrategia bastante riesgosa y que podría salir mal. Y es riesgosa porque porque si no te funciona, pues pierdes dinero. Entonces, pero digamos que no es lo mismo que uno se arriesgue a hacer dumping con su propio dinero, a que uno se arriesgue a hacerlo siendo subsidiado por algún gobierno que te permita funcionar a pérdida durante un tiempo indefinido sin que lo padezcas. Entonces, pues se podrían aplicar leyes antidumping solamente en estos casos en los cuales la empresa pues sea subsidiada por algún gobierno extranjero. Pero caso contrario, pues se consideraría pues
una estrategia legítima que se podría implementar dentro del libre mercado a riesgo de perder tu propio capital que tú mismo estás invirtiendo. Entonces, pues estos serían los elementos que estaríamos considerando dentro del primer gran bloque, que es la desregulación. Y bueno, se buscaría que a partir de estas políticas de desregulación, pues el Perú crezca económicamente. Y bueno, no solo económicamente, ¿no? En general, ¿no? Poder tener una sociedad más libre, una sociedad con, pacífica. Digamos que habrían varios beneficios, ¿no? Varios beneficios, pero aquí es fundamental, pues, que cualquier miembro del Partido Libertario Peruano, pues, esté de acuerdo con que esto es lo que se busca, porque si no, pues, también vendría, pues, bueno, ¿no? O sea, pues, podrían buscar algunas otras opciones. Eh, Aquí, bueno, sería antes de pasar al siguiente bloque, ver si hay comentarios. Muy probablemente, pues, pueda haber un poco de debate. O sea, igual, digamos, las propuestas no cambiarían, ¿no? Pero sí es importante saber qué opinan, ¿no? Porque es importante, este, para poco a poco ir entendiendo, ¿no? Digamos, la importancia que ustedes identifican en estas propuestas y las dudas que puedan tener sobre por qué se plantean y poco a poco pues ir orientando las actividades para que puedan ir, digamos, ayudar a un trabajo de persuasión. ¿Qué pueden comentar sobre esto? Sobre este primer punto de la desregulación. Bueno, también es cierto que he mandado un montón de información, ¿no? He hablado bastantes cosas aquí. A ver, escuchamos, Juan Carlos. Gracias, David. Sí, creo que son bastantes cosas las que has mencionado, eso no está mal, o sea, hay que tener esto súper claro, pero dentro de lo que cabe son temas que toda persona que esté formando parte de un partido que tienen el nombre libertario debe estar de acuerdo con estas cosas, ¿no? Sé que pueden haber matices más o menos. Yo mismo, a nivel personal, no estoy de acuerdo al 100% con todas estas cosas, quizás a un 90, a un 85%, porque todavía tengo pues mis propias dudas sobre varios temas, pero considero que es una buena base desde donde se tiene que partir si es que pues vamos a tener candidatos o representantes ante el público del movimiento libertario, precisamente para evitar lo que tú habías mencionado antes, de que pues sería muy extraño ver a un representante, a un candidato del Partido Libertario abogando por temas estatistas. Eh, y siempre lo menciono, de la responsabilidad que yo creo que conscientemente se pusieron al hombro quienes crearon este partido, esta iniciativa, al llamarse Partido Libertario. Porque creo que un partido que se llame, no sé, pues Partido por el Progreso, Partido por un Mejor Mañana, Partido por el Perú Progresando, eh, podría decir cualquier cosa. Al final, el progreso, el futuro, el mañana son conceptos muy abiertos, pero de un partido que se llama libertario debe tener, y estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado acá, de que debe tener esa base, por lo menos a nivel general, ¿no? Luego dentro nosotros podemos tener nuestros matices, discutirlos, debatir, pero creo que es una excelente base la que has presentado aquí, la que estás presentando. Excelente. Sí, a veces algunos partidos pueden decir que están a favor del libre mercado, pero no te dicen qué es lo que harían para poder conseguir el libre mercado. No te dicen qué normas van a eliminar,
que leyes, que no te dicen lo que hace falta reducir a nivel normativo. Entonces aquí la idea es aclararlo, ¿no? O sea, decir, nosotros estamos aquí haciendo nuestro mayor esfuerzo por sacar adelante un partido que va a hacer todo lo posible por eliminar estas normas. Pero, y claro, o sea, el decir específicamente que nosotros vamos a eliminar estas normas ya es algo que marca mayor claridad sobre lo que vamos a hacer nosotros y para qué estamos yendo acá. ¿Cuál es el objetivo? Claro, ¿cuál es el objetivo como medio, no? Porque, claro, se buscaría pues que como consecuencia a largo plazo, pues esto permita prosperidad económica, mayor, una convivencia pacífica, que haya, una sociedad más virtuosa. Todos queremos eso, pero eso sería una consecuencia. Pero el medio, aquí, un medio fundamental es la desregulación. Y bien, vamos a seguir viendo. El siguiente punto ya viene el achicamiento del Estado. Para achicar el Estado vamos a partir por la parte de las privatizaciones. Esto creo que es más directo y sencillo de entender, así que vamos a mencionar todo lo que el Partido Libertario se propone a privatizar. Privatizar o cerrar las fiscalizadoras, reguladoras y superintendencias estatales que evalúan a las empresas, negocios e instituciones privadas, como son Indecopi, Sunedu, Susalud, Sunafil, Sutran, OEFA, etc. Este tipo de instituciones, pues, dado que regulan o interfieren con el funcionamiento de la sociedad, pues habría que eliminarlas. Va de la mano con el lado de la desregulación, pero digamos que va un poco de ambos, ¿no? O sea, si eliminamos las normas, pues por lógica también hay que eliminar las instituciones que se encargan de normarlas, o sea, de verificar que estas normas se cumplan, porque si esas normas ya no existen, pues ¿para qué queremos estas instituciones que las regulan? Entonces va una cosa con la otra. La siguiente sería privatizar o cerrar todas las empresas estatales. Quería hablar, ¿me puede dar uso de la palabra? Ya, está bien, le escuchamos. ¿Me permite? Sí. Profesor, muy interesante su tema. Solamente a manera de un poco en el lenguaje técnico, en vez de decir achicamiento, ¿no? Que es un término un poco popular o algo así, ¿no sería mejor reducir el tamaño estatal, algo así? ¿Qué opina? Sí, bueno, reducción del Estado podría. Claro. Está bien. Sí, no hay ningún problema. Achicamiento no parece ético ni tampoco pedagógico. Sugerencia, ¿no? Ya depende de quien dirige la materia. Sí, bueno, son detalles, ¿no? Bueno, reducción del Estado. Ah, claro. Ya. Eso siempre se puede, en política se llama siempre así, y en las conferencias también. Pero bueno, eso quería sugerirle. Muchas gracias. Está interesante el tema. Siga adelante, siga. Ya, muy bien, gracias. A ver, seguimos. Está mencionando privatizar todas las empresas estatales, como son Sedapal, Petroperú, TV Perú, Electroperú, entre otras. O sea, que no existan empresas estatales. Privatizar todos los centros prestadores de servicios de salud y educación estatal, como son colegios, universidades, SEBAS, SEBES, CETPROS, institutos técnicos, hospitales o postas. Pues básicamente, claro, esto va un poco complementario con la política del sistema de vouchers educativos y de salud, pero
pero claro, uno podría aplicar sistema de voucher sin privatizar. Aquí recordemos que es fundamental la privatización y que el sistema de voucher es un complemento a la privatización. Pero lo fundamental es que el Estado deje de brindar estos servicios, que el Estado los deje de gestionar y que los brinde el sector privado. La siguiente, pues bueno, es la privatización de la ONP. O sea que solamente existirían AFPs, ya no existirían ONPs. Bueno, hay una sola ONP, ¿no? Pues la cosa es que ya no existiría, ¿no? Pasaría a ser solamente AFP. Privatizar recursos naturales como minas, tierras agrícolas, bosques o reservas naturales. Bueno, esto es bastante importante. Entregar a las comunidades la posesión de zonas arqueológicas para administración privada. O sea que también sería administrar las zonas arqueológicas que se puedan, ¿no? Digamos algo así como las huacas. No sé si se pueda, por ejemplo, privatizar Machu Picchu. Creo que no se puede, pero habría que ver la posibilidad de hacerlo. La cosa sería de que todo aquello que sea zona arqueológica, pues no tendría que pertenecerle al Estado, sino a la misma sociedad. Y privatizar también zoológicos, albergues de animales, reservas naturales. Digamos que sería devolvérselos a la sociedad civil y el Estado pues no lo gestiona. Esto sería la primera parte de la reducción del Estado por el lado de las privatizaciones, que es algo muy importante. Hasta este punto, ¿qué tal van las apreciaciones sobre el tema de la privatización? Muy bien, entonces continuamos. De ahí lo siguiente. Profesor Yair, una preguntita. Claro, escuchamos. Lo que usted acaba de mencionar en el tema de las privatizaciones, ¿es solamente un comentario o es que dentro de la ideología o del ideario del partido LP está señalando así todo? Porque si fuera Claro, así... esto es una política fundamental del plan de gobierno, o sea, es eje central de nuestro plan de gobierno privatizar. Ah, ya. Entonces, pero si en caso fuese así, prácticamente ya el Estado nada tendría que hacer porque todo pasaría a ser privado, hasta los museos, los hospitales y todo. Entonces, ¿ya cuál sería la función del Estado? Pues principalmente estaría en temas como brindar servicios de seguridad, justicia, espacios públicos, brindar aspectos de lo que es ¿cómo se llama esto? De relaciones internacionales, ahorita diplomacia. Esos aspectos estaría presente el Estado. Pero en ese caso, ya no sería gobernar, simplemente sería ser, ¿no? Porque el quien llega al gobierno tiene que manejar el Estado y tiene que manejar al sector privado, a las dos partes. En este caso ya se le dejaría de lado al Estado y el gobernante prácticamente ya nada tendría que hacer. No, o sea, Bueno, el gobernante está estaría bien. haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, brindar o sea, por ejemplo, el manejo de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas, la Marina, para proteger al país, proteger a los ciudadanos, el Poder Judicial también, para poder brindar la justicia, servicios de justicia, para juzgar los crímenes y aplicar sanciones. Todo eso es muy importante y se encargaría el Estado. Poder hacer diplomacia con otros países para poder mantener la paz y poder llegar a acuerdos de forma pacífica. Y todo eso, pues manteniendo la paz, las personas pues pueden trabajar entre sí
libremente y salir adelante por sus propios méritos. Está bien. Creo que habría contraposición o contradicción, toda vez que, por ejemplo, el poder ejecutivo es un poder independiente. El poder judicial es otro poder independiente. Entonces, el poder ejecutivo no puede manejar al poder judicial. No puede Claro, manejar también claro, o sea, solo el sería Ministerio lo que Público. respectaría al Ministerio de Justicia. Claro. Entonces, ya prácticamente, con lo que ha manifestado, habría contradicción. No, no está dentro de la ley ni dentro de la Constitución lo que acaba de manifestar. No, es Además, por que el ejemplo, Estado es todo. O sea, el Estado no es solamente el presidente, o sea, el Poder Judicial también forma parte del Estado. sí, pero son poderes independientes. No Claro, tiene que ver nada el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, es independiente. Si el Poder Ejecutivo va a manejar al Poder Judicial, entonces ya no hay independencia. Habría pues ya un abuso del derecho. En ese sentido, yo creo que sería un poco hacer un análisis y, bueno, presentar tal vez una fórmula, ¿no? Y simplemente a rajatabla decir, no, que esto, que el otro, no, no, no. Entonces, yo creo que debe haber un poco de consenso en todas las fuerzas del Estado, claro, incluso el lo que estamos Ejército, la Fuerza Armada, presentando es, la Marina, son instituciones castrenses que se rigen por sus propias normas, por sus propias leyes. Entonces el Estado nada tiene que ver, o sea, el presidente nada tiene que ver con esas cosas, salvo que haya una guerra con un país vecino, etcétera, etcétera. Tampoco no maneja, sino simplemente dirige, ¿no? Dirige, pero serían casos extremos. Bueno, esperamos que no haya superposición de poderes, entonces de ese modo para que no haya un país, pues, un país soberano, próspero y grande, claro, ¿no? claro, Porque se respetaría la división de poderes. cuando hay extremos, ya viene, pues, ¿no? Las reacciones. Creo que actuaríamos con un poco más de prudencia. Eso es todo. Claro, Muchas gracias, profesor. Disculpe usted. claro, o sea, se respetaría la división de poderes, solamente, o sea, pero digamos que solamente se aplicaría para aquello que al Estado le correspondería hacer. Y todo aquello que no le corresponde, pues se le devuelve a los ciudadanos. Básicamente esa sería la lógica. Y claro, esto parte del consenso, ¿no? Esto, lo que le estamos presentando es lo que ya hemos consensuado que se va a privatizar. O digamos, o que no es el objetivo del PLP privatizar, ¿no? Eso es el consenso es privatizar todo esto. Bueno, vamos a ir partiendo ahora con el cierre de ministerios. Aquí va por el lado de cerrar más de la mitad de ministerios. Aquí implicaría cerrar el Ministerio de Educación, de Salud, de Ambiente, Trabajo y Promoción de Empleo, Ministerio de Exterior y Turismo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros. O sea, más de la mitad se cerrarían. O bueno, la mitad puntualmente. Y privatizar o cerrar todas las entidades gestionadas por los ministerios que se cerrarían, como es el agromercado, que forma parte del Ministerio de Agricultura, el Instituto Geofísico del Perú, o los programas de promoción de empleo que forman parte del Ministerio de Trabajo, entre otras instituciones que son gestionadas por los ministerios que se estarían cerrando. La derogación de la mayoría de leyes que ejecutan los ministerios que se cerrarían, como es la ley universitaria, la ley general de salud, la ley general del ambiente, la ley general de la pesca, etcétera. O sea, esas leyes que son gestionadas por los ministerios que se estarían cerrando también se eliminarían. Y reducir al mínimo la cantidad de funcionarios públicos. Bueno, aquí más puntualmente sería que los trabajadores del Estado que forman parte de estos ministerios que estarían siendo cerrados, pues dejarían de trabajar para el Estado. O sea, digamos que se estarían despidiendo, pero entrando a trabajar en el sector privado, en un sistema más favorable para poder conseguir trabajo en el sector privado, donde podrían conseguir el trabajo mejor pagado incluso, porque ya estaríamos yendo pues a un sistema de libre mercado, con menos impuestos y menos regulaciones, entonces sería más
favorable que todas las personas que dejarían de trabajar en el Estado, o sea, digamos más de la mitad de funcionarios públicos, puedan conseguir trabajo, de un buen trabajo en el sector privado. Entonces, básicamente iría por este lado, ¿no? Cerrar más de la mitad de ministerios, privatizar las entidades gestionadas por estos ministerios, derogar las leyes que son ejecutadas por esos ministerios y reducir la cantidad de funcionarios públicos, o bueno, reducir los funcionarios públicos que trabajan en esos ministerios que estarían siendo cerrados. Esto sería con respecto al cierre de ministerios, ¿no? ¿Cómo se estaría manejando? Y bueno, estas son políticas fundamentales que el Partido Libertario está tomando en cuenta, que son las privatizaciones y el cierre de ministerios, ¿no? Como aspectos fundamentales de la reducción del Estado. Y de ahí viene la eliminación de subsidios y préstamos, como eliminar subsidios destinados al cuidado y protección de los animales, préstamos y subsidios estatales a instituciones civiles como partidos políticos, o sea, se dejarían de financiar los partidos políticos, medios de comunicación, empresas, iglesias, ONGs, asociaciones, fundaciones, todo eso dejaría de ser subsidiado o dejarían de dárseles préstamos estatales a todas estas instituciones. Y también se eliminarían subsidios estatales destinados a actividades culturales como la ciencia, la tecnología, el deporte, el arte o la arqueología. Esto implicaría, pues, por el lado de la eliminación de subsidios. Subsidios y préstamos, ¿no? Que el Estado ya dejaría de dar. Y como metas finales de hacer toda esta reducción del Estado, pues sería conseguir y mantener el superávit fiscal y bajar los impuestos a todos los ciudadanos, tanto ricos como pobres. O sea, todos se estarían eliminando impuestos y reduciendo impuestos. Y bueno, esto sería con respecto a la reducción del Estado. Serían las políticas fundamentales del Partido Libertario que se estarían haciendo todo lo posible por realizar. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de pasar a la siguiente parte? ¿Qué les parece esta reducción del Estado? ¿Creen que sea suficiente? ¿Habría que reducirlo más? Es suficiente y es coherente con lo que se propone en el PLP. Muy bien, entonces continuamos entonces. El siguiente punto es la oposición. ¿Qué es lo que sería como partido de oposición? Aquí hay que tener en cuenta que hay una dinámica que es la de gobierno y oposición. O sea, gobierno son los que están en el poder y la oposición pues son los que no están como tal, bueno, tienen cierta presencia en el poder, pero no tienen la mayoría. Digamos, un grupo de, digamos, ahorita estamos con el gobierno de Dina Boluarte. Y digamos que en el Congreso hay congresistas de izquierda que apoyan las políticas que plantea Dina Boluarte. Pero también hay algunos congresistas que están en contra y rechazan lo que plantea Dina. Entonces, ellos serían la oposición que tiene actualmente Dina Boluarte.
También podríamos de repente ver gobiernos locales como alcaldes, digamos, regidores que apoyan las políticas que hace Dina y que sus políticas locales van acordes, pero también podríamos ver gobiernos locales que manifiestan rechazo hacia lo que está haciendo Dina. Eso sería la oposición. Entonces, nosotros, pues lógicamente nos oponemos al estatismo. Y si nosotros tenemos una cierta presencia en el Congreso, pero no es una presencia mayoritaria, pues probablemente no podríamos llevar a cabo toda la desregulación y reducción del Estado que acabo de mencionar. Pero podríamos hacer lo posible por impedir la aprobación de normas intervencionistas, o sea, impedir que hayan más regulaciones, impedir la aprobación de presupuestos que generen déficit fiscal, o sea, si se va a aprobar un presupuesto tiene que ser bajo para no generar déficit, impedir que se den préstamos al Estado, o sea, que el gobierno pida algún préstamo para algún banco, ¿no? O algún banco internacional o algo, impedir que los impuestos aumenten, impedir que se creen nuevos impuestos, impedir la creación de nuevas instituciones estatales, impedir la creación de nuevos subsidios, impedir los rescates a empresas, como el que se le hizo a Petroperú, por ejemplo, que el Estado lo rescató, e impedir una nueva constitución política. O sea, esto sería como oposición, no tanto como implementación hacia el libre mercado, sino como como ponerle un freno al estatismo, como tratar de impedir su avance. Eso sería nuestro trabajo como oposición. Y bueno, descentralización va por el lado del federalismo, o sea, darle a los gobiernos locales autonomía tributaria, o sea, que cada gobierno tiene sus propios impuestos y cada gobierno pues tendría su propio financiamiento en base a lo que recaude. Y claro, ya el financiamiento del Estado pasaría de darse de arriba abajo a ser de abajo arriba. ¿Cómo es esto? Digamos que de todo lo que los gobiernos locales recaudan, o sea, a ver, de lo que se recauda en las municipalidades, una partecita iría para el gobierno, bueno, a ver, ¿cómo es? Región, bueno, una partecita iría para la provincia, y de lo que se recauda entre las provincias, una partecita iría para la región, y entre lo que se recauda de la región, una partecita iría para el gobierno central. Eso sería un financiamiento del Estado de abajo arriba, siguiendo la autonomía tributaria. Actualmente esto se da al revés, o sea, hay impuestos y puestos desde arriba, donde el Estado busca financiarse y luego con estos impuestos pues subsidia o bueno, les destina parte del presupuesto recaudado por el gobierno central a los gobiernos locales. Entonces, esta forma puesta de arriba abajo genera pues que gobiernos locales que recaudan poco reciban mayor financiamiento del que recaudan y que bueno, también genera una mayor presión por parte del gobierno central hacia los ciudadanos. Y también genera un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la presión tributaria que el gobierno impone. Digamos que los gobiernos locales pues tienen digamos como que no son tan exigentes a veces con los impuestos porque hay un mayor juzgamiento por parte de los ciudadanos, tienen una mayor repercusión, pero al gobierno central pues esto como que no le interesa mucho. Entonces aquí la idea sería revertir esta situación mediante la autonomía tributaria.
Por otro lado, la autonomía legislativa, o sea que cada gobierno local tendría sus propias leyes, lo cual va de la mano con la desregulación, o sea, el Estado elimina un montón de leyes y estas leyes pues ya no serían labor del gobierno central imponerlas, sino que ya cada gobierno local podría plantear sus propias leyes de forma más específica. Por dar un ejemplo, cosas como por ejemplo la despenalización de las drogas, ya no sería algo que estaría impuesto desde el gobierno central, sino que sería algo que se le daría facultad a los gobiernos locales de decidir si es que lo van a penalizar o no, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, normas educativas, digamos, el Estado ya no regula la educación, pero los gobiernos locales podrían plantear normas educativas. O normas para la salud, el Estado ya no, el gobierno central ya no las impone, pero podrían haberlas desde los gobiernos locales. Entonces, esto sería, pues, permitir esta autonomía legislativa. O sea, cada gobierno local tendría sus propias leyes. Y claro, habrían algunas leyes generales que tendrían que cumplir todos los gobiernos locales. Ahí es donde hablamos de la constitución política. Y claro, habría un tribunal constitucional que tendría que evaluar que cada gobierno local respete la constitución política. Y bueno, también estarían los códigos, como son el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, Procesal Civil, entre otros códigos, que serían leyes generales que todos los gobiernos locales tendrían que tener en común. Pero cada gobierno local pues tendría sus propias leyes. Eso sería la autonomía legislativa. Y por último, la autonomía administrativa de instituciones y funcionarios. O sea que cada gobierno, pues gobierno local puede crear sus propias instituciones y elegir sus propios funcionarios sin la intervención del gobierno central. Entonces, de esa forma, pues el nivel de participación del gobierno central sobre la ciudadanía reduciría bastante, pero digamos que el gobierno local tendría mayor participación. Sería algo similar como lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene federalismo, y ahí, digamos, el presidente pues tiene la capacidad de modificar o de dirigir las acciones de los ciudadanos, se reduce bastante. Digamos que los que tienen mayor capacidad de controlar, pues serían los gobiernos locales y ya no el gobierno central. Esto sería el tema del federalismo, que va por el lado de la descentralización, o sea, de darle poderes a los gobiernos locales y reducir los poderes del gobierno central. Entonces, aquí hablé de 2 puntos, ¿no? La oposición a todo lo que nos oponemos y la descentralización. Comentarios sobre estos 2 aspectos que acabo de mencionar. Si es que desean comentar algo. A ver, y vamos ahora con la última parte. Política monetaria y bancaria. Aquí también va bastante por el lado de regular. Lo primero sería con la desregulación, digamos, se quitaría la prohibición a los bancos de poder emitir monedas propias y se les permitiría a los bancos privados la creación de monedas privadas con sustento físico. Aquí podrían tener monedas basadas en metales preciosos como patrón oro, patrón plata, o en gemas preciosas o en combustibles, ¿no? O sea, digamos,
monedas basadas en petróleo o en gas natural, así. La cosa sería pues de que los bancos tendrían la posibilidad de crear sus propias monedas. Y también el Estado permitiría que los ciudadanos puedan pagar sus impuestos con estas monedas privadas con sustento físico. O sea que ya no, el sol ya no sería una moneda, digamos, o sea, ya no tendríamos el monopolio del sol, sino que ya habrían múltiples monedas peruanas compitiendo entre sí y cada quien pues podría pagar sus impuestos con la moneda de su preferencia, ya no solo con el sol. Entonces, esa sería la primera parte con la política monetaria. Y bueno, de ahí, pues ahí con respecto a los bancos hay algunas desregulaciones también como eliminar los requisitos previos para la creación de bancos privados, como tener una cantidad mínima de dinero previo o un mínimo de sucursales o cumplir con cierta documentación. O sea, se reduciría, se eliminaría bastante todos los requisitos previos para que uno simplemente pues pone sus datos y listo, ya está funcionando. Se eliminan los fondos de seguros estatales a bancos privados y permitir que hayan seguros privados. ¿Cómo es esto de los seguros? Lo que pasa es de que hay un fondo estatal, digamos que cada banco pues privado estaría dando parte de su dinero a este fondo estatal, cosa que si por A o B el banco quiebra o llega a una situación en la que el banco no tiene suficiente dinero para devolverle a las personas que depositaron sus ahorros, o entonces ahí ¿qué es lo que hace el Estado? Pues les da de este fondo una parte al banco privado para que pueda devolver los ahorros que los ciudadanos guardaron en ellos. Entonces, aquí la idea pues sería que estos seguros ya no sean estatales, sino privados. Incluso se podrían privatizar, ¿no? Bueno, reemplazar la obligatoriedad de tener seguro bancario por la transparencia obligatoria de si es que paga un seguro bancario y en qué empresa. O sea que ya no sería obligatorio tener un seguro bancario, pero sí sería obligatorio decirle a los clientes si es que tienes o no y qué empresa es la que está la que tiene o sea, con qué empresa tienes el seguro. Las otras ya son un poquito, ya más que por el tema de la desregulación, va por el tema de la morosidad. Por ejemplo, eliminar la prescripción de deudas a bancos privados, o sea que las deudas no se borrarían solas al cabo de unos años. Eliminar las tasas máximas y mínimas, esto sí va por el lado de desregular, o sea que digamos que al momento de dar préstamos, pues habrían libertades en las tasas que puedan poner. Eliminar el borrado o eliminación de antecedentes de deuda. Esto es algo que ha aprobado el Congreso recientemente y es lo que ahora se denomina como la ley Infocorp. O sea que cuando una persona incumple sus deudas, pues lo ponen en Infocorp. Pero ahora han hecho algo de que si tú ya pagaste tus deudas y ya no estás en Infocorp, pues se te elimina que estuviste en Infocorp. O sea, ya no estás como antecedente de que alguna vez tuviste deuda. Esto es lo que ha aprobado el Congreso este año. La ley Infocorp, le dicen. Y nosotros lo que haríamos, pues, sería eliminar la ley Infocorp. O sea que ya no se eliminarían los antecedentes de deuda, sino que si algún día tuviste deuda y no pagaste, pues queda ahí el registro para siempre. Y bueno, implementar sanciones por impago de deuda a bancos privados o servicios de préstamo, como serían los embargos o intervenciones a otras cuentas bancarias. Esto sería con respecto a las políticas monetarias y bancarias.
Y bueno, esto sería las políticas que sí o sí el Partido Libertario está abogando por que se lleven a cabo, ya sea eliminar leyes, agregar, bueno, principalmente mucho de lo que he mencionado va por el lado de eliminar y algunas poquitas cosas implican implementar. Y bueno, todas estas serían las políticas no negociables que tiene el Partido Libertario. Y bueno, se esperaría pues de que todos aquellos que quieran ser candidatos estén de acuerdo con, pues prácticamente con el 100% de estas políticas. Ustedes, de lo que acabo de presentarles, ¿quiénes se considerarían, digamos, de acuerdo en un 95% con todo lo dicho hasta este momento? Ahí está Juan Carlos. Alfredo también levantó la mano. Bueno, puso un pulgar arriba. Ah, ya, qué bueno. Levanten la manito los que están de acuerdo con un 95% de todo lo dicho. Ahí estuvo Hop también. Genial, genial. Ahora lo que seguiría a continuación, lo que estaría haciendo, creo que ya podría empezar a hacerlo a partir de mañana, sería evaluar, bueno, ya el proceso de selección de candidatos para ver, uno, su afinidad con estas políticas. Para esto ya se les tomó un cuestionario. Y lo que estaría haciendo a partir de mañana serían entrevistas. Se les estaría haciendo entrevistas con todos, donde se les presentarían todas estas políticas y tendrían que mencionarme si están o no de acuerdo con ellas. O con cuál están de acuerdo, con cuál no, y así, ¿no? Para que mediante entrevistas puedan manifestar su aceptación o rechazo. De ahí otra cosa que yo estaba pensando que podríamos hacer, ya para ver la parte argumentativa, es básicamente, estaba pensando, era en videos. O sea, pedirle a cada uno de los aspirantes a candidatos del partido que hagan un video explicando argumentos a favor de cada una de estas políticas públicas que el Partido Libertario estaría llevando a cabo. Y a partir de que puedan pasar la entrevista y presentar los videos, yo podría ir elaborando una lista de quienes estarían entrando a la categoría de precandidatos formados y líderes formados. Es decir, en estos momentos la gran mayoría de miembros del Partido Libertario estarían entrando en la categoría de aspirantes a precandidatos y a militantes no formados. Pero una vez hayan pasado su entrevista y hayan presentado su video explicando argumentos a favor de estas políticas, pues podrían pasar a ser precandidatos formados y líderes formados. Mm, y de esta manera, pues ya se estarían pasando, ¿no? Estarían avanzando, digamos, dentro del nivel jerárquico para poder tomar decisiones sobre las propuestas para el plan de gobierno del PLP y pudiendo formar parte del CEN.
Claro, también habría una evaluación de los videos, todo, ¿no? Mm, Y bueno, ¿qué les parece aquí este método, ¿no? Método, digamos, de selección. Es decir, los que no pasen aprobatoriamente la entrevista y el video no se eliminan del PLP, o sea, no dejan de ser miembros, simplemente se quedan en este nivel de aspirantes a precandidatos o militantes no formados. Pero los que sí pasan, pues ya estarían avanzando a ser precandidatos formados o líderes formados. Y claro, tendrían mm, mayores derechos, digamos, dentro del partido. O sea que su opinión tendría mayor peso. Mm, ¿Qué opinan? He estado muy callados. Hola, hola, Yair. Sí, me parece el método de selección está bueno, ¿no? Así se puede filtrar, ¿no? Quienes realmente están alineados a la filosofía, ¿no? Del partido, ¿no? Y quienes menos, ¿no? O quienes no, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en particular estuve revisando a detalle, ¿no? El tema de las propuestas económicas, ¿no? Y habían algunos puntos que sí eran un poco extremas, me parece, ¿no? Por ejemplo, la creación de monedas privadas, ¿no? Respaldadas por oro y gemas y usarlas para pagar impuestos. O sea, no soy un experto, no soy un economista, ¿no? O sea, soy ingeniero con un MBA nada más, pero me parecería, si no me equivoco, que atentaría contra el rol del Banco Central, ¿no? Del BCD, ¿no? El BCR, como garante de la estabilidad monetaria al introducir múltiples monedas privadas, ¿no? Lo que podría dificultar el control de la inflación, fragmentar el sistema económico, aumentar un poco la incertidumbre, ¿no? Y los costos transaccionales, ¿no? Entonces podría aparecer evasión fiscal, hiperfragmentación monetaria, ¿no? Lavado de dinero, ¿no? Entonces, habían unas cositas, por ejemplo, al otro punto que estuve revisando, eliminar requisitos previos para crear bancos privados. O sea, actualmente tenemos el Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Que en este caso, si es que uno tiene su platita guardada en el banco y por A o B el banco quiebra o la caja municipal quiebra, tenemos una garantía, ¿no? Una garantía, que si quiebra, como ha pasado hace poco, si quiebra una caja municipal o un banco, bueno, tienes un respaldo, ¿no? De, que puedes recuperar esa plata por medio de la venta de los activos, ¿no? Lo que sea. Entonces, si se elimina esta garantía, entonces podría aparecer como un CLAE, ¿no? Podrían aparecer muchos CLAES, ¿no? O estafas, fraudes piramidales, lavado de dinero, esas cosas, ¿no? Entonces, eso me preocupa un poquito, ¿no? Entonces, de repente no ser tan extremo, sino ser un poco más moderado de repente, no sé. Entonces, no sé, hay que ver cómo se puede manejar esos temas, ¿no? Y así, Claro, ¿no? como digo, aquí el consenso que se ha hecho es más que eliminar, o sea, más que no exista seguro, sería uno, eliminar la obligatoriedad. O sea, seguiría habiendo, pero ya no sería obligatorio. Y dos, se eliminaría la estatización, o sea, seguiría habiendo, pero de manera privada, ya no de manera estatal. Esos serían los puntos aquí, ¿no? Por un lado, un tema de privatizar o de permitir que se dé de manera privada, y por otro lado, claro, esto, ¿no? De que ya no sería obligatorio. Claro, lo obligatorio sería decirle a los clientes que tienes o que no tienes, pero ya no sería obligatorio tener, sino que lo obligatorio sería transparentar si tienes o no. Entiendo. Sí, ha sido muy, muy, muy claro y transparente, ¿no? Eso nos va a servir para tomar una decisión al final, ¿no? Como tú mencionas en los métodos de evaluación, ¿no? Claro.
Claro, Gracias Yair por la exposición. ujú, claro, con respecto al tema de la moneda, pues bueno, a ver, aquí la idea es que pueda haber una mayor libertad o sea, una libre competencia de moneda, porque si se diera el caso de que la moneda peruana, el sol, digamos, se devaluara, pues los ciudadanos pues podrían elegir otra moneda. O sea, podrían libremente optar por tener cualquiera de las monedas privadas. Entonces, pues al haber esta libertad, pues ya no, digamos que ya no habría una dependencia única del Banco Central, ¿no? Sino que podrían haber diferentes monedas que podrían, digamos, estar ahí como soporte, como alternativas. Y para evitar que hayan fraudes, aquí habría, digamos, también una posibilidad de, digamos, de denuncia, porque, digamos, las monedas basadas en metales preciosos o gemas preciosas, como tal, difícilmente se devalúan. Digamos, si nosotros vemos el precio del, o sea, si nosotros comparamos el precio, por ejemplo, del dólar con el precio del oro, pues podemos notar que el precio del dólar ha ido cayendo, mientras que el valor del oro se ha ido manteniendo. Y es que, claro, digamos que los metales preciosos o las gemas preciosas difícilmente se van a devaluar. Eh, digamos que si tu moneda se devalúa, teniendo sustento en esto, pues lo más probable es que sea que tú mentiste. O sea, que dijiste que tenías una cierta cantidad de reservas en oro, pero en realidad no las tenías. Entonces, aquí la evaluación sería, digamos, de que la cantidad de moneda que el banco privado podría emitir dependería de la cantidad de reservas en oro, de gemas preciosas o de combustibles que este banco privado tenga. Y digamos que el banco pues, podría decir, esta moneda equivale a tanto de oro. Pero si el banco te dice, no, pero si se descubre que el banco no tiene el oro que dice tener, pues ahí se vería que el banco ha estado estafando a sus clientes. Y esto ya sería algo denunciable y pues traería consecuencias legales. Y una pregunta, Yair, entonces, si parte de la economía entonces se va a mover con estas monedas privadas, ¿no? Ya sea oro, metales, gemas, criptomonedas incluso, eh, ¿consideras que el Banco Central perdería el termómetro y las herramientas para estabilizar el país, como lo ha venido llevando actualmente el doctor Velarde? ¿No? Que actualmente, por ejemplo, el sol es una de las monedas más estables de la región. Mm, Pues no vería por qué, o sea, si el sol, o sea, si el sol se llegara a devaluar, pues, o sea, es que en realidad el sol sí se está devaluando para empezar, ¿no? O sea, digamos, ahorita en el Perú se maneja un modelo llamado flotación sucia. Con la flotación sucia lo que se hace es más o menos ir comprando o vendiendo dólares según cómo vaya el precio del sol en relación al dólar. Y de esa manera se evita que el sol se devalúe. Bueno, se evita que se devalúe mucho, mejor dicho. O sea, sí se devalúa, pero no mucho. O sea, se evitan digamos que haya una inflación abrupta. No se evita la inflación, pero sí se evita que se dé de forma abrupta. Eh, porque se trata más o menos de mantener el sol en proporción con con el dólar. Entonces, actualmente el sol peruano se está devaluando. Igual el dólar también se está devaluando. Se devalúa poco, pero se devalúa. Las monedas privadas pues serían monedas más estables. Entonces, al ser más estables, pues tendrían una menor, pues prácticamente no se devaluarían o tendrían una devaluación muy, muy leve. Entonces,
Pues básicamente se daría una alternativa, ¿no? O sea, de poder optar por otra opción al sol. Ajá, claro. De hecho, antes así funcionaba el sistema monetario, pues, ¿no? El patrón oro, ¿no? Antes de que Estados Unidos y otros países, ¿no? Incluido la URSS, se pusieron de acuerdo también para pasarlo al sistema monetario fiat, ¿no? Entonces, de hecho, antes funcionaba mucho mejor, ¿no? Porque había un respaldo, ¿no? de oro, ¿no? Ahora lo único que básicamente le da valor a las cosas es la promesa del político, ¿no? Y sabemos que las promesas de los políticos es basura generalmente, ¿no? Entonces, por eso se tiene que volver, ¿no? A ese sistema, bueno, basado en gemas preciosas o metales preciosos, ¿no? Porque eso le va a dar más poder a los ciudadanos, ¿no? Los políticos ya no van a tener poder sobre su economía. Entonces, es importante, por eso es relevante, es capital hacer eso, esas medidas, tomar esas medidas. Claro, o sea, se le quitaría un poco de injerencia, digamos, al Banco Central sobre la economía, pero digamos pero los ciudadanos tendrían una alternativa al sol. O sea, o sea, ya no tendrían el monopolio del sol. Y igual, pues, tendrían una moneda estable. O podrían incluso elegir cuál es la moneda más estable. O sea, el sol podría ser que se devalúe, pero, pero la ciudadanía tendría una alternativa al sol. Bueno, o sea, igual el sol ya se está devaluando, o sea, no es que el sol se va a empezar a devaluar, o sea, ya es algo que ya viene dándose desde hace varios años. Claro, es devolverle el poder a los ciudadanos, más que todo. Yo creo que lo importante sería que las personas tengan la opción de decidir en qué quieren tener sus ahorros, en qué quieren ganar, en qué quieren transaccionar. En un sistema de banca libre podrían escoger hacer quizás lo que tiene Panamá. Tengo entendido que ellos, por ejemplo, el Estado cobra impuestos en dólares. No, a ver. Sí, el Estado cobra impuestos en dólares. Creo que puedes pagar también en colones si quieres, pero casi nadie los usa. Pero privadamente tú puedes transaccionar en la moneda que tú quieras. Entonces, si tú deseas vender tu auto y en el contrato tú pones que te pagaron, no sé, 10.000 euros, ese contrato es válido. Es algo que, por ejemplo, no pasa en Ecuador, que está dolarizado, pero en cambio allá el dólar es una moneda de curso forzoso en Ecuador. En Ecuador tú no puedes transaccionar con nada que no sean dólares. Si tú quieres aceptar euros, puedes aceptarlos, pero en el comprobante de pago tú no puedes poner euros, tienes que poner dólares. Y ese es un problema que sucede con las criptomonedas. En Ecuador las criptomonedas no están prohibidas, pero a ver, en norma no están prohibidas, ¿no? Uno puede tenerlas y comprarlas y venderlas en teoría, pero tú no puedes hacer transacciones comerciales con ellas, ¿no? Si yo, por ejemplo, vendo, no sé, pues un PlayStation, yo no puedo poner en la factura o en el comprobante de pago que alguien me pagó 0.00001 Bitcoin, que equivale a, no sé, $500. Entonces, ese es el tema, ¿no? No tener una moneda de curso forzoso, que en este caso sería pues el dólar, sino decir, va, los ciudadanos pueden usar la moneda, el medio de cambio que mejor les parezca. Pues sí, básicamente es eso.
también sirve como una posibilidad de hacer economías más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas comunidades podrían utilizar, ¿no? Supongamos, ¿no? Que abre un banco, entonces sería una economía más pequeña, ¿no? Generalmente las economías más pequeñas son las que salen a flote, ¿no? Funcionan de manera más equilibrada, ¿no? Entonces, si un privado quiere hacer su propia moneda en ciertos barrios, ¿no? O sea, junta algunos barrios y crea su propia moneda, entonces ahí va a comenzar a crecer la economía, ¿no? Es una forma también de descentralizar, ¿no? El país. De descentralizar. Sí, exactamente, descentralizar. En general, yo diría incluso que lo ideal sería ya, incluso yo estaba considerando como propuesta a plantear, incluso que se pudiera eliminar el Banco Central, o que se pudiera eliminar, o si se mantiene el Banco Central, ya que el Banco Central funcione con patrón oro. Pero esto no fueron políticas que se llegaron a acordar, sino que se van a mantener en el debate por un tiempo mayor. Pero lo que sí se pudo consensuar como políticas aceptables serían estas de acá, ya que se lograría estos objetivos. O sea, igual no perjudicaría a los ciudadanos, ¿no? Porque ellos podrían, claro, dependería de ellos, ¿no? Ver en qué moneda confían más. Y si ven que hay alguna que se está devaluando, pues cambian en base ya a la confianza. Aló, ¿me permite, por favor, profesor? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. También saludando a todos los participantes y por intermedio de ustedes, de cada uno de ustedes, al pueblo peruano, toda vez que el partido es para servir al pueblo peruano. En este sentido de las políticas económicas y otros más que se ha tratado, eh, sostengo que se debe de presentar proyectos, pero proyectos en base a realidades, proyectos en base a la situación económica nacional del Perú relacionado con las situaciones económicas mundiales, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona conocedora de la parte económica, entonces, y de los estados financieros y de la parte gerencial a un país, ¿no? Porque ya estamos harto y recontra harto y cansados de políticos ladrones tradicionales que toda la vida han hecho el desfalco a nuestras arcas. Han hecho el robo, el saqueo desmedido y en nuestras narices, como ustedes verán, y no lo niegan ustedes ni nadie, ni el más humilde sabe, que por nuestras narices se están llevando el oro, los minerales, la agricultura y todo lo mejor del Perú se llevan en nuestras narices y nadie dice nada, al extremo de que no pagan inclusive los impuestos que deben ser para generar riqueza para nuestro Perú. Se llevan ellos el 80% y para nosotros nos dejan el 20%. Entonces vamos a vivir toda la vida en extrema pobreza, miseria y lo peor. Fíjense ustedes, a veces yo discrepo, no vayan a pensar que yo estoy de acuerdo con todo lo que han hablado, pero sería sobre lo que han hablado hacer una sumatoria, o sea, no soy destructor, sino soy sumador.
Ustedes ven que nuestro pueblo agoniza de hambre, primero. Segundo, muere en los hospitales, en las puertas de los nosocomios, están como animales haciendo fila en las salas de emergencia. Entonces, ¿qué es esto, señores? ¿Dónde estamos? En la educación, mire, ve, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, todo anémicos, todo pálidos, muriendo, durmiendo en los salones, y los profesores igual, ¿no? No tienen ganas de enseñar, están también igual en una situación terrible, en todos los campos. Entonces, mis queridos amigos libertarios, aunque yo no les diría libertarios, sino les diría libertadores, porque acá lo que hay que hacer en el Perú es libertar de esta lacra, libertar de este mal que nos viene arruinando hace más de 200 años. Yo creo que si estudiamos un poco de política o estudiamos un poco de sociología, nos vamos a dar cuenta que siempre hemos sido esclavos, somos esclavos y seguiremos siendo esclavos de los grupos de poder. Entonces, por eso digo, ¿no? En vez de ser libertarios, que no tienen ningún significado, sería libertadores, porque el libertador es el que va a romper las cadenas de esta esclavitud. Entonces, en ese sentido, mi querido profesor, queridos amigos, disculpen ustedes, a veces soy un poco serio en estos temas, porque me duele, porque veo, porque siento, tengo corazón, soy peruano y soy del pueblo. Y el pueblo no solamente son los pobres, el pueblo son también los ricos. Y yo como abogado del pueblo defiendo a los ricos y a los pobres, y defiendo a nuestra patria, al Perú, para que el Perú mañana más tarde sea grande, próspero. Y si nosotros llegamos alguna vez al gobierno, yo creo que sí, aunque yo siempre seguiré siendo un humilde siervo y un humilde campesino, dejemos hechos históricos para que mañana más tarde este querido y hermoso Perú sea grande, ¿no? Uniéndonos, norte, centro, sur, oriente, porque ahora lo que hacen estos políticos miserables son dividirnos, ¿sí o no? Dividirnos. El sur no, dice, el sur piensan de otra manera. No, esos son cholitos, que son puneños, ¿no? Del oriente, no, otra mentalidad. Del norte igual. Entonces, estamos divididos. Ustedes saben tantas huelgas, tantas protestas, ¿no? Entonces, eso debemos romper, ¿no? Romper y todos reconciliarnos, porque todos somos peruanos, ¿no? ¿Por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta desunión? ¿Por qué tanta discordia entre peruanos? Entonces, disculpen, ¿no? Tengo yo a veces pensamientos y tengo en blanco y negro, se ha escrito políticas para presentar al Congreso, proyectos. Entonces, me gustaría alguna vez, si Dios permite, ¿no? Apoyarles en lo que puedo. Recuerden que soy un humilde campesino. Apoyarles en lo que puedo. ¿Para qué? Para que nuestro partido, y lo digo así con todo cariño, porque yo a ustedes los aprecio, a Yair y a todos, nuestro partido mañana más tarde pues tenga verdaderamente candidatos, ¿no? Al Congreso. Y ahí, tanto en la Cámara de Diputados, que ahora se ha formado, y senadoras, podamos debatir estos proyectos, ¿no? Y no hacer leyes como ahora están haciendo a favor de un grupo, a favor de otro grupo, para que ellos salgan beneficiados. Entonces creo que esto hay que romper. Y también digo, ¿no? Que los que quieren ir al Congreso deben ser gente, como ha sostenido el profesor Yair, gente que tenga solvencia económica, que tengan plata. Se supone que van a ir al Congreso, pues gente que tiene dinero, que no vayan a recuperar lo que han gastado, a recibir sueldo, vivir de eso. No, hay que ir a servir. Entonces yo sostengo también en uno de mis proyectos que todo congresista o todo diputado o senador, lo que sea, no gane sueldo, ni un sol, y que menos robe, y aplicar así como en la China, que un político que roba, ahí en la plaza nomás, una sola, ¿para qué más? ¿No? Entonces de ese modo va a haber respeto, va a haber más estabilidad, porque acá al presidente, a la presidenta, lo insultan, lo dan su cachetada, lo revuelcan, lo jalan su pelo. ¿Qué es eso, señores? No hay respeto acá, nada. Entonces, disculpen, queridos amigos, con todo aprecio,
alguna vez podamos reunirnos y conversar sobre los temas que ya se han presentado, hacer algunas sumatorias más para tener mejor acogida con nuestro pueblo, ¿no? Porque el objetivo es el pueblo. Así que adelante, siempre adelante, con mucha fuerza, coraje. Sé que esto no es fácil, sé que esto no es una cosa rápida. Tenemos que lucharla, tenemos que trabajar, sacrificarnos tiempo, sueño, etcétera, etcétera. Así que sigamos en la lucha, hagamos proyectos para presentarlos al Congreso. Muchas gracias, Yair, muchas gracias a todos ustedes. Discúlpenme, tal vez algunas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, ya hemos ido comentando sobre el tema, entonces, iría pues a partir de mañana tratando de coordinar las entrevistas, a ver quiénes voy a poder entrevistar mañana y quiénes pasado mañana y así sucesivamente. Y bueno, les voy a ir pidiendo pues que vayan elaborando algunos videos en base, viendo un poquito, principalmente videos diría yo de las políticas que más duda le generen, ¿no? Por ejemplo, ahí a César Wong sería bueno, por ejemplo, que él hiciera algún video sobre precisamente el tema de, de los bancos privados, o sea, de la moneda privada y el pago de impuestos con moneda privada. O sea, cuáles serían sus beneficios, ¿no? Y a partir del análisis de los argumentos a favor, pues, bueno, presente un video y podría tomar una decisión sobre qué tan conveniente le parece. Y así, ¿no? O sea, como que ver cuál es la política que más duda de repente le genera y ver cómo, y poder generar un video justamente de esa, ¿no? Que es la que más necesitaría hacer dentro de su proceso formativo. Mm, Y bueno, en el caso de que les tome mucho tiempo poder tener la información suficiente, pues normal, ¿no? O sea, tampoco, o sea, podría ser que, o sea, tampoco es que haya sumamente prisa por ascender en la jerarquía que planteé. O sea, igual se tiene bastante participación en las decisiones del PLP. Entonces, pues simplemente es ir poco a poco, ¿no? No es necesario mm, tomarse su tiempo para irse formando, ¿no? Porque es fundamental. Porque no es tampoco, pues básicamente eso, ¿no? Y yo también, posteriormente, pues estaría enviando listas, dando, pues, informando quiénes son los que están pasando el proceso de selección, cómo van. Entonces, bueno, hubiera sido bueno que en la reunión hubiera muchas más personas presentes para que de esa forma casi todos sepan de cuáles son las políticas que el PLP estaría luchando por realizar en el Perú, o algunas de las que se han ido acordando hasta ahora, porque seguramente se van a ir acordando más. Pero bueno, mm, si no hay más comentarios, creo que podríamos dar por terminada la reunión de hoy.
Muy bien, entonces les digo buenas noches. Buenas noches, Jair.